Si Dios te dio una promesa, no solo puedes dar por hecho que ciertamente se va a cumplir, sino que además debes pelear sabiendo que esa batalla ya está ganada. Por lo tanto, debemos levantarnos. Debemos luchar hasta vencer, hasta lograr tener la bendición que ya fue prometida, que ya el Señor nos dio. Y adicional a esto, aunque sea difícil la batalla que estás librando en este momento, debes saber lo que Dios te dice, y es: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque Dios sabe que tenemos que pelear una batalla, Él nos está diciendo que no tengamos temor, porque Él es el que va a ir delante nuestro. Él es el que nos va a dar la victoria. Él es el que nos va a dar la victoria. Ya está asegurada, pero tenemos que pelear hasta obtener la bendición que Dios mismo nos prometió. Alabanza y nuestra adoración, amén. Libro de Josué, capítulo 11. Quiero que leamos, por favor, a partir del versículo 18 en adelante. Vamos a leer solo 2 versículos, pero es lo que quiero que sepamos de lo que Dios está diciéndonos en esta hora. Versículo 18 dice así: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabadón. Todo lo tomaron en guerra. Amén y amén. Quiero que tengan esta palabra presente al final de este versículo que nos dice: todo lo tomaron en guerra. Amén y amén. Christopher Gardner, un hombre que es empresario, que dicta conferencias y va por alrededor del mundo contando de la experiencia, de las cosas que vivió él y cómo prosperó y cómo alcanzó el éxito de lo que él necesitaba y lo que él estaba luchando y deseando. Pero sus inicios no fueron así. De acuerdo a la historia, se nos dice que este hombre invirtió todo el capital que tenía en unas máquinas para todo lo concerniente a la parte médica, pero cuando invirtió todo se dio cuenta que había tomado una mala decisión, porque todo le empezó a ir de mal en peor. Quedó prácticamente en la ruina este hombre. No tenía dinero para comer y nadie quería comprar esas máquinas en la cual él había invertido todo. Pasaron los meses y empezaron a tener literalmente ruina y escasez, a tal punto que su esposa lo abandonó y quedó él con su hijo. Empezaron a trabajar, pero no le salía nada a este hombre, hasta el llegar al punto que le tocó dormir en el baño de la estación de tren. Pero algo que impresiona y algo que tenía este hombre es que este hombre luchó por la bendición. Este hombre peleó hasta obtener lo que necesitaba. Aunque empezó a trabajar en lo que él quería, que era corredor de bolsa, durante meses no le pagaban ni un centavo. Lo echaban del lugar donde estaba viviendo porque no tenía con qué pagar. Pero al final él siguió luchando, perseverando, hasta lograr el objetivo, que no solamente le dieron el trabajo, sino que hoy en día es un hombre muy adinerado, pero que ya su situación cambió, porque a pesar de lo que estaba pasando, este hombre no se dejó vencer por las circunstancias, sino que avanzó, conquistó y logró obtener la victoria que tanto necesitaba. Y hoy en día es un hombre de influencia, pero es un hombre que es ejemplo para muchos de perseverancia y de pelear, de luchar por sus sueños hasta tenerlos en sus vidas hechos realidad. Y en la vida, esto es lo que todos, sin importar si es un hombre que conoce de Dios o uno que no conoce, siempre van a presentarse cosas que van a impedir que uno avance y que conquiste. Hay momentos que se van a enfrentar en la vida del ser humano, cosas que se interponen para que tú no continúes, para que tú no avances, para que tú no llegues a la meta donde quieres llegar. Y hay muchas cosas que se interponen para que tú desistas
de esa bendición, de ese milagro, de esas cosas que tanto anhelas tener en tu vida. Y muchas cosas suelen sucedernos para que nosotros querramos desfallecer y no seguir adelante. Nosotros lo podríamos llamar, es como tirar la toalla y desistir de ese sueño. Están las grandes cosas que se presentan a diario que se levantan para hacernos entender o saber que es imposible tener lo que tanto necesitamos. Y muchas veces pensamos que eso es imposible, que tanto trabajar y al ver no el fruto, eso ya no se va a poder ser realidad. Y empezamos a tener esos pensamientos de tirar la toalla y no seguir adelante. Y muchas veces queremos que lleguen también esas bendiciones que están prometidas. Pero hay algo que pasa y es que queremos no pasar por esas dificultades. Ninguno quisiéramos pasar por ninguna dificultad. Que todo fuera supremamente fácil, que empezáramos a conquistar y no se interpusiera absolutamente nada. No queremos pelear porque pensamos que no es necesario. Pero déjenme decirles algo. En la vida siempre van a haber tropiezos o los baches, por decirlo así, de la vida, que van a poner tropiezo para que tú no sigas avanzando, para que no llegues a conquistar lo que tanto deseas. Pero hay algo que es en contraste a lo que nos dice la Biblia. Se nos dice que Dios es Jehová de los ejércitos. Y si Él es así, nosotros debemos parecernos tal cual como Él es. Si Él es el que pelea y gana la batalla, nosotros también debemos ser como nuestro Señor, pelear hasta obtener nuestra victoria, pelear y alcanzar ese objetivo que tanto necesitamos. Por eso, en la Biblia se nos dice que nosotros somos esos soldados de Cristo. Y si ustedes ven la vida de un soldado, algunos tienen su creencia, algunos tienen su forma de hacerlo, pero todos dicen que no van a retroceder hasta obtener las victorias que tanto necesitan. Luchan y pelean sin descanso, porque los prepararon para luchar sin importar la batalla que se enfrente, sin importar las cosas que estén al frente de ellos. Ellos luchan y pelean sin retroceder. ¿Por qué? Porque el que retrocede no es digno de estar allí en el ejército. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también seamos. De aquellos soldados de Cristo que sin importar las cosas que suceden, nos levantemos, no retrocedamos, sino que sigamos adelante sin importar las cosas que suceden, sin importar las cosas que se levantan, hasta que nosotros logremos tener el milagro, la victoria que tanto estamos necesitando en nuestra vida, pero también en nuestra familia. Por tal razón, necesitamos aprender que debemos pelear por nuestras bendiciones. Y esto es algo que quiero que tengamos muy presente, amada familia. Porque necesitamos aprender a ser esos guerreros que luchan y pelean sin descanso hasta obtener la bendición. Que no solamente queremos, sino lo que Dios mismo nos ha prometido. Y debemos luchar y pasar por encima de las adversidades. Porque algo es verdad, y es que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero también Dios nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, porque Él ya venció al mundo. Y esto nos dice entonces que si a pesar que van a venir pruebas, no solamente somos más que vencedores, sino que ya tenemos la victoria por aquel que vino a morir por nosotros y que Él es el que ya venció al mundo. Así que por lo tanto debemos seguir peleando y luchando porque sabemos que Dios es el que está con nosotros y Él es el que nos va a dar la victoria. Amén. Por eso es tiempo de ir y pelear por nuestras bendiciones, de pelear hasta obtener la victoria. He visto muchos cristianos que se quedan a la mitad del camino. Han tenido sueños, el Señor les ha dado promesas, pero se quedan a la mitad del camino porque les falta esto. Es luchar sin descanso hasta tener la victoria que tanto necesitan. Muchos desfallecen porque ven que el camino es arduo.
que han pasado el tiempo, los años, y como no han visto la bendición, lo que hacen es retroceder y no continuar. Y es por eso que no alcanzan la bendición. Y no es que Dios no quiera o que Dios esté mintiendo. Lo que pasa es que nosotros somos los que desistimos y nos rendimos. Y es ahí donde estamos fallando. Y es por lo tanto que lo que Dios nos está diciendo es pelear nuestras batallas, luchar hasta tener la victoria que tanto necesitamos. Amén. Por eso necesitamos ser aguerridos y luchar por la bendición. Hay un ejemplo que me gusta mucho, la mujer sirofenicia. El Señor Jesús estaba pasando por la tierra de Sidón, una tierra pagana, y se le acerca una mujer sirofenicia rogándole a Jesús que hiciera un milagro porque su hija estaba atormentada, tenía un espíritu inmundo. Pero cada vez que ella daba tras voces de Jesús, Jesús no le prestaba atención. Aún los discípulos le decían: despide a esta mujer porque está gritando detrás de nosotros. Y Jesús responde: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero esta mujer dice: sí, Señor, pero aún nosotros de las migajas que caen de la mesa de los hijos también lo tomamos. Y esto hizo que Jesús le diera lo que tanto necesitaba. Pero si analizamos este pasaje, Jesús mismo le dijo que no estaba bien lo que esta mujer le estaba pidiendo. Y déjenme decirles, si Dios mismo nos dice que no está bien lo que estamos pidiendo, por supuesto nosotros no vamos a seguir insistiendo. Vamos a desistir porque fue Dios mismo que nos dijo: no sigan pidiendo porque yo no lo voy a hacer. Pero esta mujer era aguerrida y dijo: yo no voy a pasar por alto esta oportunidad. No voy a permitir dejar pasar este momento, porque si lo dejo pasar pierdo mi milagro. Y esta luchó aún por encima de lo que Jesús dijo, aún por encima de lo que mi Señor dijo. Y ella dijo: Señor, aún lo poquito que tus hijos dejan caer, eso es lo que yo tomo. Y esta mujer, por la fe, por perseverar, por estar aguerrida, alcanzó la bendición y obtuvo su milagro. Y muchas veces nosotros estamos orando y clamando al Señor por un milagro, pero muchas veces dejamos pasar esa oportunidad porque desistimos. Y aquí podríamos decir: esta mujer cambió un no de Dios, movió la mano de Dios a su favor. Y es lo que Dios quiere que hagamos también nosotros, que movamos su poderosa mano a favor nuestro, con nuestra insistencia, con nuestro clamor, porque en sí la mujer estaba pidiendo algo que era la voluntad de Dios, que quizás en el momento el Señor le dice que no, pero esta mujer movió su mano para dar el milagro y obtener lo que tanto necesitaba. Y es lo que Dios nos está llamando, a mover la mano de Dios a nuestro favor. Que sin importar las dificultades, digamos: Señor, no voy a dejarte hasta que tú me des el milagro que tanto necesito. Amén. Amén. Bartimeo era un hombre ciego, estaba moribundo, era un vagabundo, despreciado por la humanidad. Pero Jesús pasaba por ese lugar donde estaba Bartimeo, y este hombre empezó a clamar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque los discípulos y la gente que estaba alrededor de Jesús le decían que se callara, este hombre siguió clamando y gritando con más fuerza, hasta que Jesús lo manda a llamar y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y este ciego le dice que recobre su vista, y de inmediato recobró la vista, obtuvo el milagro. Pero este hombre nos deja una gran enseñanza, y es que a pesar de lo que estaba alrededor de él, a pesar de su condición, él peleó por la bendición, él clamó, él hizo lo que era necesario hasta que Jesús se detuviera para darle su milagro. Y muchas veces nosotros también tenemos las mismas circunstancias de este hombre.
Estamos clamando, estamos orando, estamos haciendo algo para que Dios conteste nuestra petición, pero están las voces alrededor nuestro que nos dice, no sigan clamando más, Dios no te va a escuchar, Dios está allí ocupado quizás y no te va a atender. Aún las circunstancias propias pueden decir, no sigas haciéndolo porque Dios no te va a escuchar, porque Dios no te va a dar el milagro. Pero si nosotros somos como este Bartimeo, que clamó aún para callar las voces que estaban deteniendo su vida, aún para hacer detener a Jesús y devolverse para recibir el milagro, así es que nosotros debemos hacerlo para que Dios conteste nuestras peticiones. Y yo no quiero que piensen que Dios no quiere. Lo que pasa es que Dios está esperando o quiere que nosotros aprendamos a luchar por nuestras peticiones para que luchemos aguerridamente hasta obtener el milagro que tanto necesitamos. Por eso necesitamos levantarnos como Bartimeo, clamar, hacer lo que sea necesario para que Jesús se detenga y para que Él nos dé la petición que hay en nuestro corazón. Amén. Pero también estaba Jacob, que su nombre significa el que es usurpador o el engañador. Le tocó salir corriendo de su casa porque su hermano lo quería matar, ya que él se hizo pasar por su hermano para recibir la bendición de su padre. Pero esto le ocasionó que él quería matarlo, asesinarlo. Duró muchos años por fuera de su hogar, le tocó trabajar fuertemente, el Señor le empezó a bendecir. Pero algo le faltaba todavía. Y era que su hermano todavía estaba resueltamente decidido a querer matarlo. Y este Jacob ya tenía la bendición, ya tenía sus hijos. Pero llegó en un momento que él no se esperaba y que en el camino se iba a encontrar con su hermano Saúl. Este se asustó, se angustió y empezó a enviarle presentes, pero esto no hizo absolutamente nada para apaciguar la ira de su hermano. Lo que hizo este Jacob fue que dejó su familia a un lado y se fue y luchó toda la noche con el varón de Dios. Y dice que luchó Jacob toda la noche hasta el amanecer, y Dios allí lo bendice y le cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa el que pelea con Dios y con los hombres, pero el que ha vencido. Este hombre luchó por la bendición y después de que salió de luchar con el ángel, se fue y se encontró con Esaú y allí hubo reconciliación y todo fue sanado, transformado, y a partir de ese momento Jacob fue grandemente bendecido y el Señor le dio largura de años, porque supo pelear la batalla. Supo cómo era que se ganaban las victorias y era luchando, peleando aguerridamente hasta que Dios le bendijera. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos pelear, luchar si es posible todo el tiempo, toda la noche, hasta que Dios nos bendiga, hasta que Dios actúe a favor nuestro, hasta que Dios se levante y pelea por nosotros. De esta forma es que se ganan las batallas. Es luchando, peleando, no desfalleciendo, no tirando la toalla, sino siguiendo adelante, conquistando, hasta que Dios actúe y podamos ver el milagro que tanto necesitamos en nuestras vidas. Amén. Por eso en todo momento debemos luchar, porque aunque esté la promesa y el deseo de Dios de bendecirnos, es necesario levantarnos en guerra y tomar esa posesión, esa bendición y obtener lo que deseamos. Quizás me podrían decir, es que si Dios me dio una promesa, ¿por qué es necesario luchar por ella? ¿No se supone que Dios da una promesa y cumple lo que dice? ¿No se supone que Dios, cuando dice algo, Él lo hace realidad? Déjenme decirles algo. Aunque Dios da la bendición, la promesa, nosotros necesitamos luchar, porque como les dije al principio, siempre van a haber cosas que se interpongan en el camino. Siempre van a haber cosas que quieran estropear para que nosotros no conquistemos y alcancemos esa bendición. Y el ejemplo más claro es con el pueblo de Israel. Dios, al ver que estaban 430 años esclavos, le dice a Moisés
que va a sacarlos a libertad y los va a llevar a una tierra prometida. Con brazo extendido, con milagros y señales, los saca de Egipto, abre el mar en dos, los saca y ahoga a todos los egipcios. Les da el maná, el agua de la roca, les pone una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día para guardarlos y guiarlos en medio del desierto. Pasaron 40 años, llegó Josué y antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le dice a Josué: no temas, sino sé valiente, porque yo estoy contigo. Lo único que le dice 3 veces es: no temas, porque yo estoy contigo. No temas. ¿Y por qué le estaba diciendo que no temieran si se supone que ya estaba la victoria asegurada, porque Dios les había dicho que les iba a la tierra prometida? Pero es que tenían que ir a tomar esa tierra que les pertenecía. Por eso Josué, en el pasaje que leímos, se nos dice que todo lo tomaron en guerra. Todo lo tomaron en guerra, a pesar que ya estaba la promesa. Ellos tuvieron que pelear, quitar lo que estaba allí para obtener esa tierra prometida. Y casi al final del libro de Josué, ahí es donde se nos dice que Dios cumplió todas las promesas, todo lo que se le había dicho a Israel, absolutamente todo lo cumplió. Pero ellos tuvieron que luchar, arrebatar esa tierra, entrar y poseer la tierra que Dios mismo les había prometido. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos ha dado promesas innumerables. Dios nos ha dicho que nos va a bendecir, que va a bendecir a nuestra familia, que la va a transformar, que va a hacer cosas sorprendentes. Pero eso no significa que entonces nos quedemos esperando que caigan las bendiciones del cielo. Lo que tenemos que hacer es levantarnos y luchar. Levantar y pelear por esas bendiciones. Porque ciertamente el enemigo querrá interponerse. Pero algo que debe entender es que hay una promesa que es la que nos da el Señor para que cuando vayamos a luchar siempre tengamos la victoria. ¿Para qué? Para que tengamos la promesa de Dios hecha realidad en nuestras vidas. Por eso necesitamos levantarnos y pelear por las bendiciones. Si Dios te dio una promesa, no solo puedes dar por hecho que ciertamente se va a cumplir, sino que además debes pelear sabiendo que esa batalla ya está ganada. Por lo tanto, debemos levantarnos. Debemos luchar hasta vencer, hasta lograr tener la bendición que ya fue prometida, que ya el Señor nos dio. Y adicional a esto, aunque sea difícil la batalla que estás librando en este momento, debes saber lo que Dios te dice, y es: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque Dios sabe que tenemos que pelear una batalla, Él nos está diciendo que no tengamos temor, porque Él es el que va a ir delante nuestro. Él es el que nos va a dar la victoria. Él es el que nos va a dar la victoria. Ya está asegurada, pero tenemos que pelear hasta obtener la bendición que Dios mismo nos prometió. Amén. Por eso hoy vine a decirles que Dios quiere bendecirte. Él quiere que tengas la victoria que estás necesitando y que deseas tener hoy en tu vida. Pero es necesario que te levantes y pelees por ella hasta vencer. Hasta vencer. Pelea por tu bendición. Ora y clama, ayuna, haz votos en el altar, hazlo todo en el nombre de Jesús. Levántate y conquista, porque de esa forma Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la tierra prometida que tanto esperas. Dios te va a dar eso que tanto sueñas y anhelas, pero necesitas levantarte y pelear por esa bendición. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos esos soldados de Cristo y necesitamos levantarnos hasta obtener la victoria. Amén. Amén. Muchas veces he querido tirar la toalla. Muchas veces en mi vida se han presentado dificultades, cosas que se han puesto en mi camino para no permitirme avanzar. Y en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, sí, ese es algo automático, el de decir: esto no se va a poder.
El de decir esto es imposible y tratar de tirar la toalla. Pero es ahí en el momento en donde el Señor ha tomado esa toalla y me la ha vuelto a poner y a decir, sigue adelante porque yo soy el que voy contigo, pero yo te voy a dar la victoria. Así que hoy, amada iglesia, todos tenemos cosas que queremos, sueños, proyectos, promesas de parte de Dios. Pero lo que hoy Dios nos está diciendo es, levántate y pelea por esa bendición. No dejes que la prueba, la dificultad, las cosas que están sucediendo a tu alrededor, las voces que escuchas, no permitas que todo eso apague o que hagas que tú desistas, sino que sigue por encima de eso hasta obtener la victoria. Hay sueños que Dios quiere darte, pero necesitas levantarte y no desistir y pelear por esa victoria. Amén. Así que hoy, amada iglesia, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos como un Josué de este siglo XXI. Que sin importar los enemigos que se enfrente, sin importar las cosas que estén al frente nuestro, vamos a decir, todo lo voy a tomar en guerra. Absolutamente todo, hasta obtener mi victoria. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Porque necesitamos que no solamente Dios esté con nosotros, aunque Él está, pero necesitamos tomar una decisión y decirle, Señor, no voy a retroceder, no voy a desistir, no voy a tirar la toalla, Señor. Aunque sé que está arreciando la batalla, Señor. Aunque parezca imposible lo que estoy necesitando en este momento. Aunque parezca inalcanzable ese sueño, ese proyecto, esas promesas, Señor. Voy a levantarme y voy a pelear por mi bendición. Voy a actuar, Señor. Voy a orar y clamar, hacer todo lo que sea necesario hasta obtener mi victoria, Señor. Padre, hoy estamos delante de ti. Tenemos promesas que tú nos has hecho, Señor, pero quizás en el momento no lo hemos podido alcanzar. Pero hoy, precioso Jesús, hoy decidimos levantarnos y pelear por esa bendición. Hoy decidimos, Señor, sacudirnos y empezar a guerrear, a pelear, a interceder, a perseverar hasta obtener la victoria que tanto necesito. Solo te pido que nos des fuerzas para continuar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y contigo, Señor, desbarataremos ejércitos. Contigo somos más que vencedores, Señor. Hoy vamos a ser como esos soldados de Cristo que van a pelear, van a destruir al enemigo, porque Él ya está bajo la planta de nuestros pies, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo.